Las tijeras hicieron un satisfactorio chasquido mientras recortaba el tallo de una peonía blanca, un sonido agudo en la tranquila mañana de mi floristería. El agua goteaba desde el extremo cortado sobre el mostrador de madera. Cada gota marcaba el tiempo al ritmo al que me había acostumbrado durante los últimos 6 años al frente de Bloom Thorne. Mis dedos se movían automáticamente, quitando hojas, comprobando si había espinas, colocando los tallos en el jarrón de cristal que estaría en el vestíbulo de la señora Chen al mediodía. Afuera había vuelto a llover, por tercer día consecutivo. Abril en la ciudad significaba un tiempo impredecible, pero esto parecía diferente, más intenso, como si el cielo estuviera conteniendo la respiración. Eché un vistazo a la bolsa de papel marrón que estaba en el borde de mi mesa de trabajo, la que había traído de la clínica hacía 40 minutos. Dentro, doblada 2 veces, estaba la ecografía. 6 semanas. La técnica había sonreído cuando lo dijo. Enhorabuena. En su voz, como si no pudiera ver que había llegado sola, que me temblaban las manos cuando rellené los formularios. Sonó la campana de la puerta y levanté la vista para ver a mi mejor amiga, Lucía, irrumpiendo en la habitación, con el paraguas goteando sobre el suelo de baldosas. Detrás de ella venían Sofía y Marie, las tres con aspecto de haber corrido las 2 manzanas que separaban la cafetería. Serena Lucía jadeaba, metiéndome un periódico en las manos. Tienes que ver esto. El titular estaba en negrita. Boda de Valente Russo mañana. 2 familias se unen en una histórica ceremonia italiana. Debajo, una foto. Él, el hombre de hace 6 semanas, el que había aparecido en mi tienda durante una tormenta al cierre, empapado y pidiendo rosas, el cuyo nombre nunca supe, cuyo número nunca había conseguido, cuyo rostro había intentado olvidar sin éxito cada día desde entonces. Níquico Valente, de 30 años, jefe de la familia mafiosa Valente, se casaba con Isabella Russo, hija del clan rival ruso, en una unión destinada a poner fin a décadas de derramamiento de sangre. Mi visión se nubló y los bordes del periódico se volvieron borrosos. Serena, ¿estás bien? Estás pálida. La mano de Sofía tocó mi hombro. Dejé el periódico con cuidado, con los dedos entumecidos. Luego cogí la bolsa marrón, saqué la ecografía y la miré fijamente. La pequeña sombra con forma de frijol. 6 semanas, una noche. Un desconocido, que no era un desconocido en absoluto, sino un hombre cuya boda era al día siguiente. ¿Qué es eso? Marie se inclinó hacia mí y luego dio un grito ahogado. Dios mío, Serena, ¿eso es? No respondí. En lugar de eso, cogí las tijeras que había estado usando para cortar las piañas. Esta vez, mis manos no temblaban. Estaban firmes mientras cortaba la imagen de la ecografía 1, 2, 3 veces, hasta que no quedó más que confeti esparcido por la encimera, entre los tallos de las flores y los carretes de cinta. Serena. Lucía me agarró la muñeca. ¿Qué estás haciendo? ¿Lo que debería haber hecho en el momento en que salí de esa clínica? Dije con voz plana, olvidándome, y me alejé de ellas, de la foto del periódico en la que él aparecía con smoking, de los trozos de la ecografía que parecían nieve entre las rosas. Sentía el pecho oprimido, como si alguien hubiera envuelto mis costillas con alambre y tirara de él. No puedes simplemente, empezó Sofía. Mírame. Caminé hacia la trastienda, el almacén donde guardaba jarrones y cintas de repuesto y el fregadero industrial que usaba para lavar cubos. La puerta tenía cerradura. La giré, encerrándome dentro, y entonces me permití derrumbarme. Los sollozos fueron fuertes y rápidos, saliendo de mí de una forma que ni siquiera habían hecho en la clínica, porque esto era diferente. No se trataba solo de estar embarazada y sola. Se trataba de estar embarazada de un hombre que pertenecía a otra persona, que vivía en un mundo que yo ni siquiera entendía, que se casaba mañana para sellar un tratado de paz como si estuviéramos en el siglo XV y no en el mundo moderno. Apreté la frente contra el metal frío del fregadero, tratando de respirar entre lágrimas. 6 semanas antes, él había estado en mi tienda, con el agua goteando de su cabello oscuro, sus ojos grises intensos mientras pedía rosas rojas. Para alguien especial.
Le pregunté y me dijo que eran para mí. Esta noche, solo esta noche. Hablamos mientras preparaba el arreglo floral sobre las flores y la lluvia y el aspecto de la ciudad cuando estaba limpia. Me ayudó a cerrar y luego la tormenta empeoró, así que le ofrecí un té mientras esperábamos a que pasara. Una cosa llevó a la otra, un roce, un beso. Una noche que he revivido 1000 veces desde entonces. Por la mañana ya se había ido, sin nota, sin número. Solo el recuerdo de sus manos y su voz y la forma en que me miraba como si yo fuera lo único que importaba en el mundo. Al parecer, no era así. Llamaron a la puerta. Serena, por favor, déjanos entrar. Me sequé la cara con el dorso de la mano. Respiré temblorosamente y abrí la puerta. Lucía también tenía los ojos rojos. Lo siento mucho. No lo sientas. Estoy bien. Es evidente que no estás bien. Lo estaré. Pasé junto a ellas y volví a la tienda, al mostrador donde aún yacían los trozos de la ecografía entre las flores. Los recogí, todos y cada uno de ellos, y los tiré a la papelera que había debajo de la caja registradora. Tengo pedidos que preparar. La señora Chen necesita su arreglo floral antes del mediodía. Marie intercambió una mirada con Sofía. Quizá deberías cerrar la tienda hoy. Tómate un descanso. Les dije, estoy bien. La campana volvió a sonar. Esta vez no eran mis amigos los que llegaban. Era él. Nikiko Valente entró en mi floristería, con el mismo aspecto que tenía en la foto del periódico. Traje negro a medida, camisa blanca. La misma intensidad en sus ojos grises que me había hecho olvidar todo pensamiento racional 6 semanas atrás. Detrás de él había dos hombres con trajes similares, claramente de seguridad. Se quedaron junto a la puerta mientras él se acercaba al mostrador. Mis amigas se quedaron en silencio. Todo el mundo en la ciudad sabía lo que significaba el nombre Valente, lo que él era. Vengo a recoger el ramo de novia, dijo, con la misma voz que yo recordaba. Profunda y suave, con un ligero acento italiano que se hacía más pronunciado en ciertas palabras. Pedido Valente. Lo miré fijamente. Él me devolvió la mirada y vi cómo el reconocimiento se reflejaba en sus ojos, al mismo tiempo que mi corazón se rompía de nuevo. Serena, mi nombre en sus labios, como si lo hubiera pensado, como si lo recordara. Tu ramo no está listo, mentí. Aunque estaba en la nevera, con rosas blancas y azahar, las flores tradicionales de las bodas italianas. Vuelve mañana. Se suponía que estaría listo hoy. La boda es mañana. Entonces supongo que tu novia tendrá que llevar claveles de supermercado. La amargura en mi voz era tan aguda que cortaba. La puerta está allí. Tengo trabajo que hacer. Apretó la mandíbula. Detrás de mí oí cómo Sofía inspiraba bruscamente. La gente no le hablaba así a Nikiko Valente. La gente no lo despachaba, pero yo no era la gente. Yo era la mujer que llevaba a su hijo mientras él se preparaba para casarse con otra persona. Su mirada se posó en el mostrador, en la cinta, los tallos y los pocos restos de papel que se me habían escapado al limpiar. Vi cómo extendía la mano y cogía uno de los trozos. Era pequeño, solo una esquina, pero tenía parte de la fecha y parte de mi nombre impresos en la parte superior. Se quedó muy quieto. Luego cogió otro trozo y otro más. Sus dedos se movían rápidamente, recogiendo cada trozo, encajándolos como un rompecabezas sobre la encimera de cristal. No, dije, extendiendo la mano para detenerlo. No lo hagas. Pero ya era demasiado tarde. Había reunido suficientes piezas para ver lo que era. Una ecografía, 6 semanas de gestación. Nombre de la paciente, Serena Blackwell. El silencio en la tienda era sofocante. Lucía agarró a Sofía del brazo. Marie se había puesto pálida. Los dos guardias de seguridad que estaban junto a la puerta se quedaron paralizados, sin saber muy bien qué hacer. Nico levantó la vista hacia mí. 6 semanas, le dije. Tu ramo no está listo, vete. 6 semanas, repitió, bajando la voz. Eso es exactamente, sé cuándo fue. Ahora me temblaban las manos, pero las mantuve apoyadas sobre el mostrador. Y sé que te casas mañana. Así que, pienses lo que pienses que significa esto, no significa nada. Ya está solucionado. No es asunto tuyo. La puerta está por allí.
Volvió a mirar las piezas ensambladas, mi nombre, la fecha, la pequeña sombra que le habría revelado todo si yo no la hubiera destruido. Lo rompiste. Muy observador. ¿Por qué? La pregunta abrió una grieta en mi pecho. Porque mañana te casas con otra persona. Porque pasaste una noche conmigo y desapareciste. Porque esto, señalé mi vientre a un plano, las piezas de la ecografía, el espacio entre nosotros, no encaja en tus planes. Los planes cambian. Los tuyos no. Mañana no. No por una alianza familiar y un tratado de paz y cualquier otra cosa que signifique esa boda. Me obligué a respirar. No voy a arruinar eso. No voy a hacer el escándalo. Me encargaré de esto yo misma. Su mano se extendió y me agarró la muñeca. No con fuerza, pero lo suficiente como para impedir que me alejara. El bebé es mío. Todas las personas que estaban en la tienda contuvieron la respiración. Lo miré fijamente a los ojos y le dije, mi útero no es asunto tuyo. Suéltame. Responde a la pregunta. No te debo nada. Viniste por un ramo. Está en la nevera. Cógelo y sal de mi tienda. Algo cambió en su expresión. No era ira, sino algo más frío, más calculado. Me soltó la muñeca y se dirigió hacia la puerta, mientras su guardaespaldas se apartaba. Pensé que se marchaba. Pensé que había ganado esta batalla. Pero se detuvo en la puerta, se dio la vuelta y dijo 3 palabras que lo cambiarían todo. Cancela la boda. Luego sacó su teléfono, hizo una llamada y le oí decir en italiano, «Papá, tenemos que hablar ahora mismo». Se marchó. La puerta sonó, la lluvia seguía cayendo y yo me quedé allí, entre mis flores, sujetándome la muñeca donde habían estado sus dedos, sabiendo que acababa de iniciar una guerra que no tenía ni idea de cómo librar. «Serena», susurró Lucía, «¿qué demonios acaba de pasar?» No respondí porque no lo sabía. Solo sabía que las piezas del ecógrafo seguían en mi mostrador, reensambladas, y que en algún lugar de la ciudad, Nico Valente estaba tomando decisiones que destruirían cualquier frágil pieza que su boda del día siguiente se suponía que iba a crear. Todo por una noche, una tormenta, una elección y un bebé que ninguno de los dos había planeado. A la mañana siguiente, estaba en mi tienda al amanecer, arreglando las rosas blancas que estaban destinadas a una boda que ya no se celebraría. El periódico lo había confirmado 3 horas antes. Boda de Valente Russo cancelada, sin explicación. Ambas familias se niegan a hacer comentarios. Mi teléfono no había dejado de sonar desde medianoche. Números desconocidos, mensajes de periodistas que de alguna manera habían conseguido mi información. Lo apagué después de la 15ª llamada. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas delanteras, reflejándose en las gotas de agua que aún se aferraban al cristal tras la lluvia de la noche anterior. Recorté otro tallo con precisión, a pesar del cansancio que me pesaba en las extremidades. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro cuando montaba las piezas de la ecografía. Sonó el timbre. Levanté la vista y vi a un hombre mayor con un impecable traje gris de pie en la puerta. Cabello plateado, ojos penetrantes, el tipo de presencia que hacía que el aire se sintiera más enrarecido. Detrás de él había 4 hombres vestidos de negro. No preguntaban, solo estaban allí. Serena Blackwell. No es una pregunta. Soy Antonio Valente, el padre de Nico. Dejé las tijeras con cuidado. La tienda no abre hasta las 9. No se trata de flores. Entró más en la tienda, su mirada recorrió el mostrador y se detuvo en los pedazos de la ecografía que había dejado allí la noche anterior. No había sido capaz de tirarlos por segunda vez. Mi hijo canceló una boda que llevó 3 años negociar. Una boda que habría puesto fin a una disputa sangrienta que duraba 4 décadas. ¿Sabes lo que eso significa? Que tomó una decisión. Que tomó una decisión catastróficamente estúpida. La voz de Antonio era dura. Los rusos exigen venganza. Mi propia familia lo llama una vergüenza. Todo por esto, señaló las piezas del ultrasonido. Así que necesito saber, ¿es cierto? ¿Estás embarazada de mi nieto? La palabra nieto me impactó de manera diferente a la palabra bebé.
Ya no se trataba solo de Nico y de mí. Se trataba de familias y legados y cosas que yo no entendía. No te debo ninguna respuesta. Le debes la verdad a mi familia porque ahora mismo estás en el centro de una situación que podría costarle la vida a alguien. Se apoyó en la encimera. Así que te lo volveré a preguntar. ¿Ese bebé es de mis hijos? Miré a este hombre que había construido un imperio basado en la violencia y la lealtad, cuyo hijo había pasado una noche conmigo y luego se había marchado para casarse con otra persona. Y tomé una decisión. Sí, la palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Antonio asintió lentamente, como si lo esperara, pero necesitara una confirmación. ¿De cuánto tiempo? 6 semanas. Y no ibas a decirle que se iba a casar. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Aparecer en la iglesia con una ecografía y arruinarle su gran día? La amargura se filtró. Lo estaba manejando yo misma, rompiendo las pruebas y tirándolas a la basura, protegiendo a todos los involucrados. Algo que podría haber sido respeto brilló en sus ojos. Tienes más sentido común que mi hijo. Por desgracia, él ya lo ha echado todo por la borda, así que la protección ya no es una opción. Sacó su teléfono y hizo una llamada. Nico, ve a la floristería ahora mismo. No quiero que lo que tú quieres deje de importar cuando le dejes entrar en tu cama. La voz de Antonio era tajante. Llevas un valente en tu vientre. Eso significa que ahora eres de la familia, te guste o no. 10 minutos más tarde, Nico entró. Parecía que tampoco había dormido. Llevaba el mismo traje que ayer, pero ahora arrugado. Tenía el pelo revuelto, como si se lo hubiera estado mesando con las manos. Esos ojos grises encontraron los míos inmediatamente. Has cancelado la boda. He dicho que sí. Has desatado una guerra. Lo hice por un bebé que ni siquiera sabías que existía hasta ayer. Se acercó y vi algo en su expresión que no había visto antes. No era el encanto suave de aquella primera noche. Tampoco el frío cálculo de ayer. Era algo crudo. Por tu culpa. No. Di un paso atrás. No hagas que esto sea por mí. Se trata de responsabilidad y de oportunidad. Y se trata del hecho de que no he podido dejar de pensar en ti desde aquella noche. Su voz era baja, intensa. Se trata del hecho de que se suponía que debía casarme con Isabela mañana. Y lo único en lo que podía pensar era en lo mal que me sentaba, en cómo estaba anteponiendo el deber a... Se detuvo. Y entonces ayer entré en tu tienda y te volví a ver. Y entonces vi esas piezas y todo quedó claro. ¿Claro? Me reí con un sonido amargo. Tu familia está en guerra. Los rusos quieren sangre. ¿Y crees que esto está claro? Más claro que en los últimos 3 años. Antonio hizo un gesto de disgusto. Mientras ustedes dos aclaran sus sentimientos, yo tengo que ocuparme de las consecuencias. Serena, te vas a mudar. Perdón, tu dirección es de dominio público. Los rusos saben quién eres, saben lo del bebé. Aquí no estás a salvo. No me voy a ninguna parte. Estás a 8 manzanas del territorio de los rusos. No tienes seguridad ni protección y llevas a mi nieto en tu vientre. La voz de Antonio era definitiva. Haz las maletas. Te vas a mudar a un lugar seguro hasta que solucionemos esto. Miré a Nico. ¿Sabías algo de esto? Le llamé esta mañana para contarle lo del bebé. Él tomó la decisión sobre la seguridad. Así que ambos decidieron por mí, sin preguntarme. ¿Habrían aceptado si les hubiéramos preguntado? Antonio levantó una ceja. No. Entonces esto ahorra tiempo. La campana volvió a sonar. Esta vez era Lutia con café y pasteles, pensando claramente que necesitaba apoyo después del desastre de ayer. Se quedó paralizada cuando vio a Antonio y a sus guardias. Serena. Su voz era débil. No pasa nada. Me interpuse entre ella y los hombres. Solo algunas complicaciones inesperadas. ¿Complicaciones? Lucía abrió mucho los ojos. Te están amenazando. La están protegiendo, dijo Nico. ¿De qué? De las consecuencias de las decisiones de su hijo, dije con frialdad. Me volví hacia Antonio. No me voy a mover. No voy a abandonar mi tienda. No voy a convertirme en una mujer mantenida en una fortaleza mientras tú libras tus guerras. Me encargaré yo misma de este embarazo. He estado sola toda mi vida. Esto no cambia nada. Antonio me estudió durante un largo momento.
Luego sonrió. No era una sonrisa cálida. ¿Tienes espíritu? Bien. Lo necesitarás. Hizo un gesto a sus hombres. Aseguraos de que llegue al trabajo sana y salva. Vigilad la tienda, que nadie entre ni salga sin autorización. No puedes poner guardias en mi floristería. Ya está hecho. Se dirigió hacia la puerta. Nico, arregla esto. Tú has creado este lío. Tú lo arreglas. Luego se marchó, dejándome sola con su hijo y 4 guardias de seguridad que, al parecer, ahora son elementos permanentes. Lucía me agarró del brazo. ¿Qué demonios está pasando? Estoy embarazada. Él es el padre y acaba de iniciar una guerra entre mafias por ello. Dios mío. Se dejó caer en el taburete detrás del mostrador. Dios mío, Serena, ¿qué vas a hacer? Miré a Nico, que me observaba con una intensidad que me hacía sentir incómoda. Voy a hacer arreglos florales porque ese es mi trabajo. Esa es mi vida. Y no voy a dejar que nadie me la quite. Durante las siguientes 3 semanas, eso fue exactamente lo que hice. Cada mañana llegaba a mi tienda al amanecer. Todas las mañanas, el personal de seguridad de Nico ya estaba allí. Todos los días hacía ramos y arreglos florales e intentaba fingir que mi vida no había dado un vuelco completo. Y todas las tardes, Nico aparecía. No para presionarme ni para exigirme nada. Simplemente aparecía a la hora de cerrar y me ayudaba a limpiar. Barría el suelo, lavaba los cubos, cargaba con las pesadas bolsas de tierra que yo ya no podía manejar. No le daba las gracias, no le animaba. Le trataba con el mismo sarcasmo mordaz que había perfeccionado durante años de lidiar con clientes difíciles. «Oh, mira, el novio fugitivo ha vuelto», le decía cuando entraba. «¿Qué alianza has destruido hoy?» «Solo una», respondía, cogiendo la escoba de mi mano sin preguntar. «¿Qué tal el día?» «Mejor antes de que aparecieras». Pero él seguía viniendo. Y a pesar de mí misma, a pesar de todo, empecé a esperarlo. Empecé a notar cuando llegaba 5 minutos tarde. Empecé a guardarle el último café de la cafetera que preparaba por la tarde, 6 semanas después de la boda cancelada que estaba mostrando. No mucho, solo lo suficiente para que mi ropa habitual no me quedara bien. Empecé a llevar vestidos holgados que ocultaban la pequeña protuberancia, y Nico se dio cuenta. «Necesitas ropa pre-mamá», me dijo una noche después de cerrar. «Tengo ropa. Tienes vestidos 2 tallas más grandes. Hay una diferencia. Y ahora eres un experto en moda femenina. Mi hermana acaba de tener un bebé. Sé cómo es el embarazo». Hizo una pausa. «Déjame llevarte de compras». «No, Serena», le dije. «No, no necesito tu dinero. No necesito tu ayuda. Me las arreglo bien sola». Se quedó callado un momento y luego dijo, «¿Por qué me odias?». La pregunta me pilló desprevenida. «No te odio. Apenas me miras. No me dejas ayudarte en nada. Actúas como si fuera una especie de castigo que tienes que soportar». Su voz era cautelosa, controlada. «Si se trata de la boda, no se trata de la boda». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. «Se trata de que pasaste una noche conmigo y luego desapareciste. Sin nota, sin número, sin nada. Y luego descubrí que estaba embarazada. Y el mismo día veo tu cara en el periódico porque te vas a casar con otra persona. ¿Sabes cómo me sentí?». Se acercó más. «Te busqué». «¿Qué?». «Después de esa noche volví a la tienda varias veces, pero nunca estabas allí y no sabía tu apellido. Solo sabía que te llamabas Serena y que tenías una floristería. Hay 14 floristerías en esta ciudad». Lo miré fijamente. «Me buscaste durante semanas y luego mi padre arregló el matrimonio con Isabela y pensé que había dejado de buscarme. Pensé que tal vez era mejor que no te encontrara, que te merecías a alguien sin mi vida, sin mis complicaciones. Así que ibas a casarte con ella. Iba a cumplir con mi deber, proteger a mi familia, mantener la paz». Se rió, pero no había humor en ello. «Y entonces entré en tu tienda para recoger su ramo de novia y te volví a ver y me di cuenta de que me había estado engañando a mí misma. No había ningún deber. Solo estabas tú». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Afuera había vuelto a llover,
golpeando las ventanas como lo había hecho aquella primera noche. Aún podrías habérmelo dicho, dije en voz baja. Ayer, cuando viste la ecografía, podrías haberme dado una explicación en lugar de limitarte a tomar decisiones. ¿Me habrías escuchado? No lo sé, pero merezco la oportunidad de elegir. Él asintió lentamente. Tienes razón, lo siento. Esperaba muchas cosas, justificaciones, explicaciones, no una disculpa. La seguridad se mantiene, añadió. Eso no es negociable. Los rusos siguen buscando una ventaja y tú eres esa ventaja. Pero todo lo demás, ¿cuánto me ves cuando estoy aquí? ¿En qué te ayudo? Eso lo decides tú. Era la primera vez en semanas que alguien me daba a elegir. De acuerdo. Finalmente dije, de acuerdo, puedes venir a la hora de cierre. Puedes ayudar a limpiar, pero no puedes comprarme cosas ni tomar decisiones por mí. Y si te digo que te vayas, te vas. Esas son mis condiciones. Trato hecho. Me tendió la mano. La miré durante un largo rato. Luego se la estreché. Su palma estaba cálida contra la mía, con callos que me sorprendieron. No eran las manos suaves de alguien que nunca había trabajado. Eran manos que conocían el trabajo, que conocían la lucha. Una cosa más, dije. ¿Qué? Deja de mirarme así. ¿Cómo así? Como si fuera algo precioso que temes romper. No soy frágil, solo estoy embarazada. Hay una diferencia. Una sonrisa se dibujó en su boca, la primera verdadera que le había visto. Tomé nota. Esa noche, después de que se marchara, me quedé en mi tienda y me di cuenta de que algo había cambiado. No era perdón, todavía no, pero quizá el comienzo de algo. 3 meses después, estaba embarazada de 7 meses y mis tobillos habían desaparecido. Estaba en el mostrador preparando un ramo para un cliente cuando Nico entró con una caja. ¿Qué es eso?, le pregunté, mirándolo con recelo. Una silla. Tengo sillas. Tienes un taburete que es demasiado bajo para tu espalda. Esta es una silla ergonómica diseñada para mujeres embarazadas. Dejó la caja en el suelo. Antes de que discutas, ya conozco todas tus objeciones. Sí, te voy a comprar algo. No, no puedes detenerme. No se trata de control. Se trata de que verte de pie durante 8 horas seguidas me da ganas de cometer un acto violento. Lo miré parpadeando. Ese es el peor argumento de venta que he oído nunca. ¿Funciona? A pesar mío, me reí. Está bien, puedes montar la silla, pero eso no significa nada, excepto que estarás más cómoda. Lo sé, empezó a desempaquetarla. Además, mi hermana quiere conocerte. ¿Por qué? Porque hablo de ti constantemente y le preocupa que haya perdido la cabeza. Levantó la vista. En realidad es muy simpática. Sin compromiso, solo un café. Va a traer a su bebé. Debería haber dicho que no. Debería haber mantenido claras estas fronteras. Pero 3 meses de Nico apareciendo todas las tardes y acostumbrándome poco a poco a su presencia habían minado mis defensas. De acuerdo. Su rostro se iluminó de una manera que me oprimió el pecho. Sí, un café. Eso es todo. Un café. Hizo una pausa. Gracias. Ese fin de semana conocí a la hermana de Nico, Gabriela, en una cafetería cerca de mi tienda. Era cálida y divertida, y completamente abrumadora en el mejor sentido. Su bebé, un gordito de 6 meses llamado Luca, me vomitó en el vestido a los 5 minutos. ¡Oh, Dios! Lo siento mucho. Gabriela cogió unas servilletas. No pasa nada. Trabajo con plantas. Esto ni siquiera se acerca a lo peor que ha manchado este vestido. Ella se rió y yo también me eché a reír. Y así, sin más, hice una amiga. Durante los 2 meses siguientes, Gabriela se convirtió en mi persona. La persona a la que llamaba cuando me entraba el pánico por el parto. La persona que me llevó a comprar ropa de maternidad a pesar de mis protestas. La persona que me contó historias sobre Nico de niño que lo hacían parecer humano en lugar de intocable. Era el serio, dijo una tarde mientras tomábamos el té. Siempre protegiendo a todos, siempre tratando de arreglar las cosas. Papá solía decir que había nacido de mediana edad. Es muy, busqué la palabra, intenso. Esa es una forma de describirlo. Ella sonrió. También ha estado enamorado de ti desde aquella primera noche. Pero es muy malo demostrándolo. Apenas me conoce. Lo conoce lo suficiente.
Se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. Sé que toda esta situación es complicada. Sé que tú no elegiste esto, pero Nico no hace nada a medias. Si se ha comprometido contigo y con este bebé, lo hará de por vida. Quería creerla, pero la confianza no me resultaba fácil. No cuando había pasado la mayor parte de mi vida sola. Con 8 meses y medio de embarazo, me sentía miserable. Nada me quedaba bien. Me dolía la espalda, tenía los pies hinchados y estaba tan cansada de estar embarazada que me daban ganas de llorar. Nico apareció a la hora de cerrar, como siempre, pero esta vez trajo comida. Tai dijo, colocando los recipientes en el mostrador. El buen sitio. Rollitos de primavera extra porque sé que te apetecen. ¿Cómo lo has sabido? Te lo ha dicho Gabriela. Empezó a abrir los recipientes. Come. Estaba demasiado cansada para discutir. Comimos en un cómodo silencio. Y cuando no pude alcanzar mis pies para desatarme los zapatos, se arrodilló y lo hizo por mí sin decir nada. No tienes por qué hacerlo. Sé que quiero hacerlo. Esta noche, mientras me ayudaba a cerrar, le hice la pregunta que me había estado preocupando durante semanas. ¿Qué pasará después de que nazca el bebé? Dejó de barrer. ¿A qué te refieres? Quiero decir, has estado aquí todos los días durante 8 meses. Has demostrado tu compromiso. Pero, ¿qué pasará cuando haya un bebé de verdad? Cuando ya no sea solo una teoría. Dejó la escoba a un lado y se colocó delante de mí. Entonces seguiré aquí todos los días, todas las noches, para lo que necesites. ¿Y tu familia, los rusos, todo eso está solucionado? Su voz era firme. Los rusos retiraron sus demandas hace 2 meses. Mi padre negoció una nueva alianza. Está hecho. Así de fácil. No tan fácil. Ha costado trabajo, pero sí, está hecho. Hizo una pausa. Tú y este bebé sois mi prioridad. Todo lo demás es secundario. Levanté la vista hacia él, hacia este hombre que había aparecido todos los días durante 8 meses, que no había pedido nada más que la oportunidad de estar presente, y sentí que algo se rompía en mi pecho. Está bien, susurré. Está bien, te creo. El alivio en su rostro era tan profundo que se me hizo un nudo en la garganta. Levantó la mano como si fuera a tocarme la cara, pero se detuvo, indeciso. Yo misma acorté la distancia, inclinándome hacia su palma. Serena, susurró. No hables, le dije. Quédate ahí. Y así lo hizo. Una semana más tarde, entré en trabajo de parto a las 13:00 am, sola en mi apartamento encima de la tienda. Llamé a Nico y llegó en 7 minutos, infringiendo todas las normas de tráfico de la ciudad. Te tengo, me dijo, ayudándome a bajar las escaleras. Vamos a estar bien. Nosotros, jadeé entre contracciones. Nosotros, confirmó él. Tú, yo y este bebé. Ahora somos un equipo. Y mientras conducíamos por las calles vacías hacia el hospital, con su mano sosteniendo la mía, me di cuenta de que tenía razón. En algún lugar entre aquella primera noche y este momento, entre la ira y el perdón, entre el miedo y la confianza, nos habíamos convertido en algo. No una pareja, todavía no, pero un comienzo. La habitación del hospital era demasiado blanca, demasiado estéril, demasiado luminosa para las 3 de la madrugada. Me agarré a la barandilla de la cama durante otra contracción, respirando como me había enseñado la enfermera en la clase de preparación al parto a la que había asistido sola 3 semanas antes. Nico estaba a mi lado, con la mano en mi espalda, una presión constante que, de alguna manera, me ayudaba. Lo estás haciendo muy bien, murmuró. No me trates con condescendencia, jadeé. No tienes ni idea. Las palabras se interrumpieron cuando llegó otra oleada. Cuando pasó, me desplomé contra las almohadas. Tenía el pelo pegado a la frente. Llevaba 6 horas de parto y el médico dijo que aún me quedaba mucho. Debería llamar a Gabriela, dijo Nico, sacando su teléfono. Son las 3 de la mañana. Me hizo prometerlo. Ya estaba marcando. Un momento después, ella es la hora. Sí, estamos en la sala de partos 304 del Mercy General. Una pausa. Lo está haciendo increíblemente bien.
Es muy terca, pero increíble. Hubiera discutido, pero otra contracción comenzó, robándome el aliento. Gabriela llegó 40 minutos más tarde con café para Nico y hielo picado para mí, su bebé con una niñera y su marido de camino a recoger a mis amigos para que no estuviera sola. ¿Has llamado a Lucía? Le pregunté entre contracciones. Por supuesto que lo hice. ¿Crees que te dejaríamos hacer esto sola? Gabriela me apretó la mano. Ahora es tu familia. Eso significa estar presente. A las 6, mi pequeña habitación del hospital estaba llena. Lucía, Sofía y Marie habían llegado, con aspecto agotado, pero decididas. Gabriela se había encargado de organizar a todo el mundo, enviando a la gente a por comida, café o a dar un paseo cuando la habitación se llenaba demasiado. Nico nunca se apartó de mi lado. A las 9 horas, cuando estaba a punto de rendirme, cuando el dolor era tan intenso que no podía pensar con claridad, se inclinó hacia mí y me susurró. Recuerda lo que dijiste el primer día sobre no ser frágil. Tenías razón, eres la persona más fuerte que he conocido. Tú puedes hacerlo. Yo no puedo. Tú puedes, lo harás, y yo estaré aquí. Mateo Valente nació a las 7:23 de la mañana de un martes a finales de diciembre, gritando tan fuerte que despertó a toda la planta. La enfermera lo colocó sobre mi pecho. Ese ser humano diminuto y perfecto, con una mata de pelo oscuro y el rostro más hermoso que jamás había visto. No podía respirar, no podía pensar, solo podía mirar fijamente al milagro que habíamos creado. La mano de Nico temblaba mientras se acercaba para tocar la cabeza de nuestro hijo. Es perfecto. Lo es, susurré, con lágrimas corriendo por mi rostro. Realmente lo es. Las siguientes horas pasaron en un torbellino, entre pruebas, mediciones y visitas. Antonio apareció brevemente, echó un vistazo a su nieto y tuvo que salir al pasillo porque sus ojos se humedecieron sospechosamente. Gabriela lloró. Mis amigos lloraron. Incluso a Nico se le quebró la voz cuando cogió a Mateo por primera vez. Pero al final todos se marcharon. La habitación se quedó en silencio y solo quedamos nosotros tres. Observé a Nico pasear con Mateo, este hombre poderoso reducido a un gigante gentil por un recién nacido de 3 kilos. Tarareaba algo en italiano, antiguo y familiar, probablemente una nana que le había cantado su propia madre. «Eres bueno en esto», le dije en voz baja. Levantó la vista, con sorpresa en los ojos. «¿En qué?» «En ser padre. Aún no he hecho nada. Has venido todos los días durante 9 meses. Eso es más de lo que la mayoría de la gente hace en toda su vida». Se sentó en el borde de mi cama, con Mateo durmiendo en sus brazos. Lo que dije la noche antes de que naciera iba en serio. Tú y él sois mi prioridad. Todo lo demás es secundario. ¿Y el negocio familiar? Voy a dar un paso atrás, dejar que mi padre se encargue de más cosas, ascender a gente en la que confío. Miró a Mateo. Quiero estar presente para esto, para él, para ti, sin dividir mi tiempo entre lo que debo hacer y lo que quiero hacer. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Esperé con un significado que no estaba preparada para examinar. Probablemente deberíamos hablar, dije, sobre lo que va a pasar ahora. ¿Qué quieres que pase? Era la primera vez que preguntaba en lugar de decidir. La primera vez que me daba el control total. Quiero, dejé de buscar las palabras. Quiero ir despacio. Quiero descubrir cómo ser padres antes de descubrir cómo ser cualquier otra cosa. Quiero que Mateo tenga un padre que esté presente y se implique, no una figura distante que aparece en los cumpleaños y en Navidad. Hecho. Así de simple. Así de simple. Sus ojos grises se fijaron en los míos. Sea cual sea el tiempo que necesites, sean cuales sean los límites con los que te sientas cómoda, yo no voy a ir a ninguna parte. Las siguientes semanas demostraron que lo decía en serio. Volví a mudarme a mi apartamento encima de la tienda y Nico alquiló el piso de al lado. Aparecía cada vez que había que darle de comer a las 2 de la madrugada, cada vez que había que cambiarle el pañal, cada vez que lloraba. Aprendió a envolver al bebé, a hacerle eructar y a calmarlo mejor que yo. «Tienes un talento natural», observó Gabriela una tarde, mientras lo veía mecer a Mateo y yo por fin podía comer con las 2 manos.
Estoy aterrorizado, admitió. Cada segundo. Pero también miró a nuestro hijo dormido. También es la persona más feliz que he sido nunca. Entendí lo que quería decir. Este pequeño ser humano se había apoderado por completo de nuestras vidas. Mi floristería funcionaba con un horario reducido. El negocio familiar de Nico operaba con él tomando decisiones desde mi salón en lugar de desde una oficina en el centro. Todo nuestro mundo se había reducido a este pequeño espacio. Estas noches sin dormir, este nuevo ritmo que estábamos encontrando juntos. 6 semanas después del parto. Estaba de pie en mi tienda, tratando de hacer un sencillo arreglo floral, cuando el cansancio finalmente me superó. Me temblaban las manos, me ardían los ojos. No recordaba si había comido. Vale, ya está. Lucía me quitó las tijeras de las manos. Sube, echa una siesta. Yo me encargo. No puedo. Sí que puedes y lo harás. Nico está arriba con Mateo. Están bien. Necesitas dormir. Subí con dificultad las escaleras y encontré a Nico en el sofá. Mateo dormía sobre su pecho. Ambos respiraban al unísono. La imagen me provocó un dolor en el pecho que no puedo describir con palabras. Hola, dijo en voz baja. ¿Estás bien? ¿Cansada? Me dejé caer en el otro extremo del sofá. Tan cansada que no recuerdo qué día es. Es jueves. Anoche dormiste 3 horas en total. Las conté. Acosador, padre preocupado de tu hijo. Se movió con cuidado para no molestar a Mateo. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste toda la noche? Creo que en algún momento del segundo trimestre. Tomó una decisión que pude ver formándose en sus ojos. Esta noche yo me encargo del turno de noche. De todo. Tú dormirás en mi casa y yo me quedaré aquí con él. No puedes. Puedo. Lo haré. Esto no es negociable, Serena. Estás agotada y eso no es sostenible. Quería discutir, quería insistir en que podía manejarlo. Pero la verdad era que no podía, no sola. Y él me estaba ofreciendo algo que no había tenido en 6 semanas. Descanso. Está bien, susurré. Esa noche dormí 11 horas seguidas en el apartamento de Nico, al helado. Cuando me desperté, la luz del sol entraba por ventanas desconocidas y me sentí humana por primera vez en semanas. Encontré a Nico y a Mateo en mi apartamento, ambos con aspecto agotado, pero vivos. ¿Cómo ha ido?, pregunté, cogiendo a Mateo de sus brazos. Horrible, increíble. No tengo ni idea de cómo lo has estado haciendo casi solo. Se pasó la mano por el pelo revuelto, pero también le di de comer 2 veces, le cambié 4 veces y me escupió más de lo que creía posible. Así que hemos creado un vínculo. Me reí, un sonido que me resultaba extraño después de semanas de estrés. Estás hecho un desastre. Soy padre, sonrió. Hay una diferencia. 3 meses después del nacimiento de Mateo, la familia Russo se mudó. Estaba cerrando la tienda cuando entraron 2 hombres que no reconocí. No eran clientes ni vendedores. Por la forma en que se movían, por cómo se colocaron, bloqueando la puerta, supe inmediatamente que algo iba mal. Serena Blackwell. El más alto sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Estamos cerrados. No venimos a comprar flores. Sacó un teléfono y me enseñó una foto. La habían tomado desde el otro lado de la calle. Yo llevando a Mateo a la tienda esa mañana. Bonito bebé. Sería una pena que le pasara algo. El hielo inundó mis venas. Mi mano se movió instintivamente hacia el botón de pánico que Nico había instalado debajo del mostrador 3 meses antes. El que yo había considerado excesivo. Lo pulsé. ¿Qué quieren? Mantuve la voz firme, aunque mi corazón latía a toda velocidad. Un mensaje para Valente. Dile que los rusos no olvidan. Dile que romper las promesas tiene consecuencias. El hombre se acercó. Dile que su hijo es... La puerta explotó hacia adentro. Nico se movió como la violencia personificada. Furia controlada y acción precisa. Los 2 hombres no tuvieron ninguna oportunidad. En cuestión de segundos, estaban en el suelo. El equipo de seguridad de Nico entró en tropel detrás de él. Se acercó directamente a mí, me puso las manos en la cara y comprobó si tenía heridas. ¿Estás herida? ¿Te han tocado? No, estoy bien. Pero han amenazado a Mateo. Se me quebró la voz. Su expresión se volvió fría.
más fría de lo que jamás le había visto. Se volvió hacia los hombres que ahora estaban inmovilizados por su equipo. Lleváoslos. Quiero saberlo todo. ¿Quién los envió? ¿Qué les dijeron? Todo. Luego me atrajo hacia su pecho y me dejé temblar. Por eso dijo en voz baja, con fiereza. Por eso insistí en la seguridad. Por eso quería que estuvieras en un lugar más seguro. Porque mi mundo te afecta ahora. Afecta a nuestro hijo. Y quemaré a cualquiera que te amenace. Me aparté para mirarlo. Dijeron, los rusos no olvidan. Déjame encargarme de ello. No. Le agarré de la camisa. No más secretos. No más manejar las cosas sin decírmelo. Si vamos a hacer esto, si vamos a criar a Mateo en tu mundo, entonces necesito saberlo todo. Me estudió el rostro durante un largo momento. Luego asintió. Vale, vamos. Me llevó a una reunión a la que se suponía que no debía asistir, la oficina de su padre en el centro. Toda la familia Valente sentada alrededor de una mesa de conferencias. Antonio a la cabeza, Nico a su derecha y yo con Mateo en brazos al fondo de la sala, desde donde podía ver y escuchar. Antonio expuso la situación, los intentos de los rusos de socavar su negocio, las amenazas contra los miembros de la familia, la tensión creciente que amenazaba con estallar en una guerra a gran escala. Tenemos que responder, dijo uno de los primos de Nico, demostrarles que no nos dejaremos intimidar. Tenemos que ser inteligentes, Antonio, no reaccionarios. Han amenazado a mi hijo. La voz de Nico era tranquila, letal. Eso es algo que no puedo ignorar, y no lo harás, pero responderemos con estrategia, no con emoción. Observé a Nico luchar con eso. Lo vi forcejear con la parte de él que quería sangre contra la parte que quería paz. Luego me miró a mí y a Mateo durmiendo en mis brazos y algo cambió en su expresión. Quiero que esto termine, dijo con firmeza. No más amenazas, no más juegos. No me importa lo que cueste. Antonio asintió lentamente. Entonces negociaremos por última vez, pero desde una posición de fuerza. Lo que siguió fueron 2 semanas de tensas reuniones, mediadores, abogados, viejos amigos de la familia pidiendo favores. Yo no participé en la mayor parte de ello, pero Nico me informaba cada noche, me mantenía al tanto de cada novedad. Finalmente se llegó a un acuerdo. Concesiones financieras por ambas partes, territorios compartidos en zonas neutrales y, lo más importante, un acuerdo completo y total de que las familias estaban fuera de los límites. No más amenazas, no más ataques a hijos o cónyuges. La noche en que se firmaron los documentos, Nico vino a mi apartamento con aspecto agotado, pero aliviado. Ya está, dijo dejándose caer en mi sofá. ¿De verdad esta vez? Me senté a su lado, con Mateo dormido en la cuna cercana. ¿Cómo te sientes? Como si por fin pudiera respirar. Se volvió para mirarme, como si ahora pudiéramos tener una vida normal, o lo más normal posible. ¿Cómo sería una vida normal para nosotros? Era la pregunta que llevaba meses evitando. El tema que habíamos estado eludiendo desde que nació Mateo. Me tomó la mano y empezó a trazar círculos con el pulgar en mi palma. No lo sé, pero me gustaría averiguarlo si tú estás dispuesto. Mi corazón se aceleró. ¿Dispuesta a qué? A intentar ver si esto, señaló entre nosotros dos, podría ser algo más que una simple crianza compartida, más que una simple conveniencia. Y si no funciona, lo resolveremos juntos como un equipo, como hemos estado haciendo. Hizo una pausa. Pero creo que podría funcionar. Creo que podríamos ser increíbles juntos si nos dieras una oportunidad. Miré a este hombre que había aparecido todos los días durante 10 meses, que había demostrado su compromiso una y otra vez, que había negociado la paz con sus enemigos para que nuestro hijo pudiera crecer a salvo. De acuerdo, dije en voz baja. De acuerdo, intentémoslo. Veamos qué puede salir de esto. Su sonrisa era como un amanecer, lenta, cálida y llena de promesas. Se inclinó hacia mí, dándome tiempo para apartarme. Y cuando no lo hice, sus labios se encontraron con los míos en un beso que no se parecía en nada al de aquella primera noche. Aquel había sido apasionado, urgente y desesperado.
Este era tierno, paciente, lleno de todas las cosas que aún no habíamos dicho, pero que ambos sentíamos. Cuando nos separamos, Mateo eligió ese momento para despertarse llorando. Ambos nos reímos. El momento se rompió, pero no se arruinó. Y Nico fue a recoger a nuestro hijo mientras yo observaba y me daba cuenta de algo. Me estaba enamorando de él, no de la versión de aquella primera noche. No del poderoso heredero de la mafia, ni del hombre que había cancelado una boda. De esta versión, la que cambiaba pañales a las 3:30 a.m., la que había aprendido a preparar biberones, la que cantaba canciones de cuna italianas y leía libros sobre crianza y hacía preguntas en lugar de dar cosas por sentadas. A esta versión podía amarla. Esta versión la amaba. 6 meses después del nacimiento de Mateo, mi floristería prosperaba de una manera que nunca hubiera imaginado. Las medidas de seguridad en las que Nico había insistido, las cámaras, las puertas reforzadas, los botones de pánico, al principio me habían parecido excesivos. Ahora formaban parte del paisaje. Tan familiares como las neveras y las mesas de corte, Mateo dormía en una cuna detrás del mostrador mientras yo trabajaba, una situación que horrorizaba a algunos clientes y encantaba a otros. Había aprendido a hacer arreglos con una sola mano para calmar al bebé que lloraba mientras explicaba las variedades de rosas a los clientes, a existir en dos mundos a la vez. Está creciendo mucho, observó la señora Chen durante su visita semanal, mirando a Mateo con esa energía de abuela que me hacía sentir un nudo en el pecho. Mis propios padres habían fallecido cuando yo tenía 20 años y desde entonces había estado sola. Pero poco a poco, este barrio, estos clientes, la familia de Nico, se estaban convirtiendo en los míos. 6 meses la semana que viene, dije, recortando el aliento del bebé para su arreglo. Ya está intentando gatear. ¿Y su padre cómo está la situación? Sonreí a pesar mío. Complicada, pero buena. Complicada no era suficiente para describirla. Nico y yo llevábamos 4 meses siendo lo que fuéramos. No era exactamente salir juntos, ni solo ser padres compartidos. Algo intermedio que no tenía una definición clara, pero que de todos modos parecía correcto. Él seguía viviendo al lado. Seguían apareciendo todas las tardes para ayudar con Mateo, pero ahora también se quedaba a cenar a veces. Me traía café por las mañanas como a mí me gustaba. Dejaba notas en mi encimera cuando tenía que viajar por trabajo. Vuelvo mañana. Os echo de menos a los dos. Los dos siempre hacían que algo se agitara en mi pecho. No habíamos dormido juntos desde aquella primera noche. Nos habíamos besado unas cuantas veces. Besos suaves y tentativos que prometían algo, pero sin ir más allá. Y eso era todo. Como si ambos tuviéramos miedo de precipitarnos en algo que pudiera romper lo que habíamos construido. Tómate tu tiempo, me había aconsejado Gabriela durante una de nuestras citas semanales para tomar café. Estás construyendo una base. Eso es más importante que cualquier otra cosa. Pero a veces, a altas horas de la noche, cuando Mateo dormía y yo podía oír a Nico moviéndose en su apartamento a través de las finas paredes, me preguntaba qué estábamos esperando. La pregunta se respondió sola un miércoles a principios de verano. Estaba cerrando cuando Nico entró con comida para llevar del restaurante tailandés y con aspecto preocupado. ¿Qué pasa?, le pregunté inmediatamente. Tenemos que hablar. Esas 4 palabras nunca conducían a nada bueno. Cerré la puerta con llave, di la vuelta al cartel y lo seguí escaleras arriba, donde Mateo dormía la siesta en su cuna. Mi padre quiere jubilarse, dijo Nico, dejando la comida en la encimera sin abrirla. El mes que viene cumple 70 años y está harto. Quiere dejarlo. Eso es bueno, ¿no? Se lo ha ganado. Significa que yo me haré cargo del negocio familiar. De todo. Se pasó la mano por el pelo. Una señal que había aprendido a interpretar como que estaba estresado. Significa más responsabilidad, más tiempo fuera, más peligro. Vale. Me apoyé en la barra tratando de asimilarlo. ¿Qué significa eso para nosotros? No lo sé. Eso es lo que tengo que averiguar. Se acercó porque quiero esto. Te quiero. Quiero que seamos una familia de verdad, pero también tengo que ser realista sobre cómo es mi vida, sobre lo que puedo ofrecer. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quizá Mateo y tú deberíais mudaros a un lugar más seguro,
lejos de todo esto. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Quieres que nos vayamos? Quiero que estéis a salvo. Hay una diferencia. No. Negué con la cabeza. No, tú no puedes decidir eso. No puedes alejarnos porque creas que es mejor para nosotros. Serena, he estado sola toda mi vida, Nico. Mis padres murieron en un accidente de coche cuando yo tenía 20 años. No he tenido a nadie, ni familia, ni apoyo. Y entonces apareciste tú y se me quebró la voz. Me hiciste creer que podía tener más, que Mateo podía tener más. No puedes quitarnos eso ahora porque las cosas se están complicando. Intento protegerte. No necesito protección. Necesito compañía. Necesito a alguien que hable conmigo en lugar de tomar decisiones por mí. Me acerqué, obligándole a mirarme. ¿Quieres saber lo que necesito? Necesito que te quedes. Necesito que luches por esto en lugar de huir. Nunca he huido de nada en mi vida. Entonces no empieces ahora. Nos quedamos allí, a pocos centímetros de distancia, ambos respirando con dificultad. Y entonces me besó, sin delicadeza, sin vacilación. Era toda la frustración, el miedo y el deseo que se habían acumulado durante meses, liberados en un instante. Le devolví el beso con la misma intensidad, agarrándole la camisa con las manos y acercándolo más a mí. Me levantó y me sentó en la encimera, colocándose entre mis piernas, y yo me abracé a él como si pudiera anclarlo allí, hacer que se quedara. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, apoyó su frente contra la mía. No voy a huir, dijo en voz baja. Estoy aterrorizado. Hay una diferencia. ¿De qué? ¿De fallarte? ¿De fallarle a él? Su mano se movió para acariciar mi cara. De que te des cuenta de que no valgo la pena el riesgo. Eres un idiota, le dije. Pero no había rencor en ello. Has estado demostrando tu valía durante 11 meses, todos los días. ¿Cómo es que aún no te has dado cuenta? Porque vengo de un mundo que destruye las cosas hermosas. Y tú y Mateo sois las cosas más hermosas de mi vida. Su pulgar recorrió mi pómulo. No quiero ser lo que te arruine. No lo serás. No si lo hacemos juntos. Me estudió el rostro durante un largo momento, como si lo estuviera memorizando. Luego me besó de nuevo, esta vez más lentamente, más dulcemente, y sentí que algo cambiaba entre nosotros. Se tomaba una decisión, se elegía un futuro. Cuando Mateo se despertó llorando, nos separamos, ambos sonriendo, y Nico fue a buscar a nuestro hijo mientras yo finalmente abría las cajas de comida para llevar. Entonces le dije mientras se acomodaba en el sofá con Mateo, ¿cuál es el plan? Me hago cargo del negocio, pero delego más, contrato a gente en la que confío, establezco límites entre el trabajo y la familia. Me miró y dijo, tú y Mateo os quedáis aquí conmigo como una familia. Defin familia, como tú quieras definirla. No estoy presionando para que nos casemos, dijo, o se detuvo. A menos que tú quieras, en cuyo caso podemos hablarlo. Pensé en su boda cancelada, en cómo me había elegido a mí en lugar de a su deber hacía 11 meses. En todas las noches desde entonces, en cada pañal cambiado, en cada toma a las 3 de la madrugada, en cada momento en el que había decidido estar presente. No necesito una boda, dije con cautela, pero necesito compromiso, necesito saber que estás totalmente comprometido. Yo lo estoy desde el momento en que vi esas imágenes de la ecografía. Sus ojos grises se fijaron en los míos. Tú y él lo son todo. Todo lo demás son solo detalles. Durante el mes siguiente, Nico asumió su nuevo papel como cabeza de la familia Valente. Lo vi lidiar con luchas de poder y viejos rencores. Lo vi tomar decisiones difíciles con una elegancia que no sabía que poseía. Y todas las noches, sin falta, volvía a casa con nosotros. ¿Cómo te fue hoy? Se convirtió en nuestro ritual. Él me preguntaba por la tienda, por los clientes y los pedidos de flores, y por las últimas novedades de Mateo. Yo le preguntaba por el negocio en términos vagos que le permitían compartir lo que podía sin agobiarme con detalles que no necesitaba. Es como estar casados, observó Gabriela una tarde, viéndonos a Nico y a mí movernos en perfecta sincronía por mi pequeña cocina, preparando la cena mientras Mateo jugaba en una manta cerca.
excepto sin los trámites legales. Nos lo estamos tomando con calma, dije, pero incluso yo podía oír lo poco convincente que sonaba. Lleváis casi un año tomándovelo con calma. En algún momento se convierte en una evasiva. No supe qué responder. Esa noche, después de que Mateo se durmiera y Nico se preparara para volver a su apartamento, le cogí de la mano. Quédate, le dije. Se quedó paralizado. Quédate aquí esta noche. No. Sentí que se me calentaba la cara. No por nada. Solo para dormir juntos. Estoy cansada de que estés al lado. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Sí, sí. Se quedó. Nos tumbamos en mi pequeña cama, con la cuna de Mateo al alcance de la mano, y hablamos de cosas sin importancia hasta que ambos nos quedamos dormidos, completamente vestidos y enredados el uno en el otro. Cuando me desperté a las 2 de la madrugada para dar de comer a Mateo, Nico ya estaba levantado calentando un biberón, siguiendo la rutina que habíamos perfeccionado a lo largo de meses. «Vuelve a dormirte», murmuró. «Yo me encargo». Lo vi acomodarse en la mecedora con nuestro hijo. Observé la ternura en su rostro mientras alimentaba a Mateo y sentí que mi corazón se expandía de una manera casi dolorosa. Esto era lo que quería. No grandes gestos ni declaraciones dramáticas, solo esta tranquila relación, este elegirnos cada día. Cuando Mateo cumplió un año, le organizamos una fiesta en mi tienda. Gabriela la había decorado con globos y serpentinas. Mis amigos habían preparado la comida. Antonio apareció con un regalo ridículamente caro que Mateo era demasiado pequeño para apreciar. Pero eso hizo que los ojos del anciano se humedecieran sospechosamente. Nico y yo nos quedamos juntos viendo a nuestro hijo destrozar su primera tarta de cumpleaños, manchándose de glaseado por todas partes y riendo con pura alegría. «Es perfecto», dijo Nico en voz baja. «Lo es. Deberíamos tener otro». Me atraganté con el ponche. «¿Qué?», sonrió, disfrutando claramente de mi reacción. «No ahora mismo, pero algún día. Debería tener hermanos». «Estás dando muchas cosas por sentadas», le dije, pero sonreía. ¿Me equivoco? Lo miré a él, a este hombre que se había convertido en mi compañero en todos los aspectos importantes, y me di cuenta de que no se equivocaba. «No», admití, «no te equivocas». Su mano encontró la mía y entrelazó sus dedos con los míos. Bien, esa noche, después de que todos se hubieran ido y Mateo se hubiera quedado dormido, agotado por la fiesta, Nico sacó algo de su bolsillo. Una pequeña caja. «Antes de que te asustes», dijo rápidamente, «no es lo que estás pensando». «O quizás sí, no lo sé. Soy terrible en esto». Miré fijamente la caja, con el corazón acelerado. Sé que dijimos que iríamos despacio. Sé que acordamos no precipitarnos, pero Serena abrió la caja y en lugar de un anillo, apareció una llave. «Ven a vivir conmigo. Vives al lado. He comprado una casa, 3 dormitorios, un jardín, espacio para que Mateo juegue, espacio para...». Se detuvo y carraspeó. «Espacio para más si decidimos que eso es lo que queremos. No te estoy pidiendo que te cases conmigo. Todavía no, pero te pido que construyas una vida conmigo. Una vida de verdad, no 2 apartamentos y límites cuidadosos». Algo más. Saqué la llave de la caja y sentí su peso en la palma de mi mano. «¿Cuándo compraste una casa?» «Hace 3 meses. La he estado arreglando. Gabriela me ha ayudado». Parecía casi nervioso. Una expresión que rara vez veía en él. «Si no te gusta, buscaremos otra cosa». Pero yo pensaba que tenía esperanzas. Lo besé, interrumpiendo su divagación. Cuando me aparté, estaba sonriendo. «Enséñamela». La casa era perfecta, no demasiado grande, sin ostentación, solo una hermosa casa de estilo artesanal, en un barrio tranquilo con buenas escuelas y un jardín donde Mateo podría aprender a caminar. «El dormitorio principal tiene baño privado», decía Nico, guiándome por las habitaciones en las que ya podía imaginar nuestra vida. «Y esta habitación podría ser la de Mateo. El tercer dormitorio podría ser una guardería o una oficina o lo que tú...». Le agarré la mano, deteniéndole. «Es perfecta». «Sí, sí»,
Me acerqué. Y no quiero esperar. ¿Esperar qué? Respiré hondo, armándome de valor. Nosotros. Llevamos más de un año dando vueltas al tema. Pero te quiero, Nico. Estoy enamorada de ti. Lo estoy desde hace meses y no quiero seguir fingiendo que solo somos padres compartidos, o amigos, o como queramos llamar a esto. Su expresión cambió, suavizándose de una forma que me hizo doler el pecho. Repítelo. Te quiero. Me besó como si hubiera estado esperando toda su vida para oír esas palabras, como si le hubiera dado algo precioso que nunca había esperado tener. Cuando por fin nos separamos para respirar, dijo, yo también te quiero, tanto que me da miedo. Bien, podemos tener miedo juntos. Nos mudamos a la casa 2 semanas después. Gabriela lo organizó todo, dando órdenes a los de la mudanza mientras Mateo dormía la siesta en su nueva habitación. Y yo intenté no llorar por lo rápido que había cambiado mi vida. ¿Estás bien? Me preguntó Nico, al encontrarme de pie en medio de nuestro nuevo salón, rodeada de cajas. Sí, solo que ahora esto es real. ¿Es eso malo? No, es perfecto. Es todo lo que no sabía que quería. Esa noche, hicimos el amor por primera vez desde aquella tormenta de hacía más de un año. Esta vez fue diferente, no desesperado ni urgente, lento y tierno, y lleno de todo lo que habíamos aprendido el uno del otro en los meses transcurridos. Después, tumbados enredados en nuestra cama, en nuestra casa, con Mateo durmiendo al final del pasillo, Nico dijo, «Cásate conmigo». Me incorporé sobre un codo para mirarlo. Las propuestas no funcionan así. Lo sé, pero te lo voy a pedir de todos modos. Cásate conmigo, Serena. Hazlo oficial. Déjame pasar el resto de mi vida demostrándote lo comprometido que estoy. Me lo has estado demostrando durante más de un año. Entonces déjame seguir demostrándotelo con un anillo, una ceremonia y los trámites que lo hagan legal. Me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Quiero que seas mi esposa. Quiero que Mateo crezca viendo cómo es una verdadera relación de pareja. Quiero tener más hijos contigo. Quiero todo. Pensé en aquella primera noche, en la ecografía que había roto, en todas las tardes en las que había aparecido en mi tienda, en todos los pañales que había cambiado, en todos los momentos en los que nos había elegido. Sí, dije. Sí, sí. Me casaré contigo con una condición, lo que sea. Lo haremos a nuestra manera, sin una boda por todo lo alto, sin un espectáculo familiar, solo nosotros y las personas que importan. Él sonrió, esa sonrisa lenta y cálida de la que me había enamorado. Trato hecho. Nos casamos 3 meses después en el jardín trasero de nuestra casa. Una ceremonia pequeña, con familiares y amigos cercanos. Mateo caminando entre nosotros con un traje diminuto, llevando nuestros anillos en una almohadilla de satén con la ayuda de Gabriela. Cuando llegó el momento de los votos, Nico sacó los trozos de la ecografía que yo había roto hacía más de un año. Los habían conservado en resina y los habían colocado en un marco de oro. Tú los rompiste, pensando que yo elegiría a otra persona, dijo con voz llena de emoción. Pero esa tarde, de pie en tu tienda, rodeado de flores, encontré la única pieza que importaba. Tú, él, nosotros. Yo lloraba. Todos lloraban. Incluso Antonio tuvo que apartar la mirada. Te elijo a ti, continuó Nico. Te elegí entonces y te elijo ahora. Y te elegiré cada día durante el resto de nuestras vidas. Mis votos fueron sencillos. Apareciste cada día. Apareciste y me enseñaste que el amor no es solo un sentimiento. Es acción, es elección, es una asociación. Te amo, Nico Valente, y prometo seguir apareciendo también. Cuando nos besamos, Mateo aplaudió con sus manitas regordetas y todos se rieron entre lágrimas. La recepción fue sencilla. Comida, música y baile en nuestro patio trasero bajo luces de colores. En un momento dado me encontré de pie con Gabriela, viendo a Nico bailar con Mateo. Ambos reían. Lo has hecho bien, dijo ella. Los dos lo hemos hecho bien. Sonreí. Todos lo hemos hecho bien. Ahora es diferente, más suave, más feliz. Me apretó la mano. Gracias por darle esto, por darnos esto a todos. Esa noche,
Después de que todos se hubieran ido y Mateo finalmente se hubiera dormido, Nico y yo nos quedamos en nuestro dormitorio, todavía con nuestros trajes de boda. Entonces él dijo, lo hemos conseguido. Lo hemos hecho. ¿Te arrepientes de algo? Pensé en el viaje, el miedo y la incertidumbre, la lenta construcción de la confianza, la decisión de quedarme cuando habría sido más fácil marcharme. Ni una sola cosa. Me besó y sentí el sabor de la promesa y la eternidad, y supe que, fuera lo que viniera después, fueran retos, alegrías o complicaciones, los afrontaríamos juntos, como siempre habíamos hecho y como siempre haríamos. 2 años después de casarnos, estaba en la cocina de nuestra casa, con las manos apoyadas en la encimera, luchando contra las náuseas que se habían convertido en mi compañera constante durante el último mes. ¿Mamá está enferma?, preguntó Mateo desde su trona. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su padre, se abrieron con preocupación. Mamá está bien, cariño. Me las arreglé, aunque mi estómago no estaba de acuerdo. Solo estoy un poco cansada. La puerta principal se abrió y la voz de Nico llamó. Estoy en casa. Ya estoy en casa. Mateo chilló de alegría cuando su padre apareció y se abalanzó sobre él. Nico cogió a nuestro hijo con facilidad, besándole los rizos oscuros, mientras Mateo se reía y balbuceaba sobre su día en un lenguaje infantil que solo nosotros podíamos interpretar. ¿Cómo están mis dos personas favoritas?, preguntó Nico, mirándome por encima de la cabeza de Mateo. ¿Tres?, le corregí en voz baja. Se quedó paralizado. ¿Tres? Saqué de mi bolsillo la prueba de embarazo positiva, la que me había hecho esa mañana, la cuarta, solo para estar segura. 3. La alegría que transformó su rostro me hizo sentir un dolor en el pecho, pero era un dolor agradable. Dejó a Mateo en el suelo con cuidado, luego se acercó a mí con 3 largos pasos y me abrazó. ¿Estás segura? Tengo 4 pruebas que dicen que sí. La cita con el médico está programada para la próxima semana para confirmarlo, pero sonreí contra su pecho. Sí, estoy segura de que vamos a tener otro bebé. Lo dijo como si estuviera probando las palabras, haciéndolas reales. Luego se apartó para mirarme, con las manos acunando mi rostro. ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Estoy bien, con náuseas, agotada, pero bien. Deberíamos celebrarlo. Llamaré a Gabriela y a mi padre y esperaré. Le cogí las manos. Dejémoslo entre nosotros por un tiempo. Quiero saborearlo antes de que se convierta en un asunto familiar. La comprensión suavizó su expresión. Por supuesto, lo que tú necesites. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, nos tumbamos en la cama hablando del futuro, de nombres y colores para la habitación del bebé, y de cómo le diríamos a Mateo que iba a ser hermano mayor. Tendrá casi 3 años cuando nazca el bebé, reflexionó Nico, con la mano apoyada en mi vientre a un plano. Lo suficientemente mayor para entenderlo, pero lo suficientemente pequeño como para no recordar la vida sin un hermano. Parece que has vuelto a leer libros sobre crianza. Gabriela me ha estado enviando artículos. Sonrió sin arrepentirse. Quiero hacerlo bien. Lo hiciste bien la primera vez. Lo volverás a hacer bien. El embarazo transcurrió sin problemas durante las primeras semanas. Luego, las náuseas matutinas me golpearon con tal fuerza que mi primer embarazo me pareció fácil en comparación. Esto es diferente, le dije al médico durante mi cita de la 8ª semana. Con Mateo tenía náuseas por las mañanas, pero ahora las tengo todo el día, todos los días. Puede que los niveles hormonales sean más altos esta vez, dijo la doctora Morrison, tomando notas. O hizo una pausa, estudiando la pantalla de la ecografía. O podría ser esto. ¿Qué? Nico se puso de pie inmediatamente, moviéndose hacia donde podía ver la pantalla. 2 latidos. La doctora Morrison sonrió. Enhorabuena, vas a tener gemelos. La habitación se inclinó. Gemelos. 2 bebés. Miré a Nico, cuya expresión había pasado de la preocupación al shock y a algo parecido al asombro. ¿Gemelos?, suspiró. Vamos a tener gemelos. ¿Gemelos?, repetí débilmente. La doctora Morrison imprimió las imágenes de la ecografía.
Dos pequeños frijoles uno al lado del otro. Todo parece estar bien. Ambos bebés están creciendo según lo previsto. Por supuesto, te haremos un seguimiento minucioso. Los embarazos gemelares requieren más cuidados, pero estás sana y eres joven. No veo motivo para preocuparse. En el coche, de camino a casa, Nico no dejaba de mirar la foto de la ecografía apoyada en el salpicadero. Gemelos, repitió. Vas a gastar esa palabra. No me lo puedo creer. Sacudió la cabeza. Dos más. Mateo va a tener dos hermanos. Vamos a necesitar una casa más grande. O podríamos añadir una tercera planta, más dormitorios. Ya estaba haciendo planes. Lo veía en sus dos ojos. Quizás ampliar el jardín, comprar un columpio. Tranquilo. Tenemos 7 meses para decidirlo. Pero no había forma de frenar a Nico una vez que se le metía un proyecto en la cabeza. Cuando llegué al segundo trimestre, ya había contratado a unos obreros para añadir una tercera planta a nuestra casa. Gabriela estaba en la gloria, planeando no una, sino dos habitaciones para bebés, un compromiso después de que yo vetara su sugerencia de una sola habitación compartida con cunas a juego. Son individuos, insistí. Deben tener sus propios espacios, pero son gemelos. Todo a juego quedará muy bonito. Ella, te quiero, pero no. Mateo se adaptó a la noticia de la inminente llegada de sus hermanos con la adaptabilidad de un niño pequeño. Me acariciaba la barriga y anunciaba, mis bebés, a cualquiera que quisiera escucharle, lo que a Nico le parecía infinitamente adorable. Nuestros bebés, le corregía con delicadeza. Mis bebés, insistía Mateo, y Nico se reía mientras yo ponía los ojos en blanco. A las 20 semanas, descubrimos que íbamos a tener niñas. Gemelas, dijo Nico, mirando fijamente la pantalla de la ecografía, donde se veía claramente a nuestras hijas, que ya parecían estar cogidas de la mano. Serena, vamos a tener 3 hijos, 2 de ellos niñas. ¿Estás bien? Le pregunté porque se había puesto pálido. Tragó saliva. Voy a tener que reforzar la seguridad e instalar un sistema de alarma mejor y quizá rejas en las ventanas. Son bebés, Nico, no prisioneros. Son mis hijas. Hay una diferencia. Gabriela pensó que esto era muy gracioso. Espera a que sean adolescentes. Se va a volver loco. Pero al ver a Nico con Mateo, al ver lo tierno que era a pesar de su apariencia dura, no me preocupaba. Estaría tan enamorado de nuestras hijas como lo estaba de nuestros hijos. El tercer trimestre fue duro. Llevar gemelos significaba que todo se amplificaba. El agotamiento, el dolor de espalda, las molestias generales de estar en avanzado estado de gestación. A las 30 semanas estaba enorme y miserable y lista para dar a luz. Lo siento, dijo Nico una noche, masajeándome los pies hinchados mientras yo estaba tumbada en el sofá. Yo te he hecho esto. Lo hemos hecho juntos y volvería a hacerlo. Hice una pausa, pero quizá no inmediatamente. Él se rió. Lo entendió. 3 hijos son suficientes. 3 hijos es una locura, le corregí. Pero es nuestra locura. Mateo eligió ese momento para aparecer con su libro favorito, subirse al sofá a mi lado y dar accidentalmente un codazo a uno de los bebés a través de mi vientre. Ay, amigo, ten cuidado. Lo siento, mami. Me acarició el vientre. Lo siento, bebés. Uno de los gemelos dio una patada y Mateo abrió mucho los ojos. Me han dado una patada. Están diciendo hola, dijo Nico, dejando mis pies para coger a Mateo en brazos. Pronto estarán aquí, y entonces podrás conocerlos como es debido. ¿Cuándo? Pronto, le prometí, aunque pronto seguía pareciendo una eternidad cuando estás tan embarazada. Los gemelos llegaron 2 semanas antes, como era de esperar. Me desperté a las 3:00 m porque rompí aguas, y Nico entró inmediatamente en modo de crisis, revisando las maletas para el hospital y los asientos del coche, y llamando a mi médico mientras yo intentaba respirar durante las primeras contracciones. Es demasiado pronto, decía por teléfono. No nacen hasta dentro de 2 semanas. Nico, logré decir entre contracciones. Los gemelos suelen nacer antes de tiempo. No pasa nada. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Porque uno de los dos tiene que estarlo, y está claro que no vas a ser tú. Gabriela llegó para quedarse con Mateo,
que seguía dormido y ajeno al hecho de que sus hermanas habían elegido la mitad de la noche para hacer su entrada. «Vete», ordenó. «Yo me encargo de él. Manténme informada». El parto fue más rápido que con Mateo, pero de alguna manera más intenso. 2 bebés significaban el doble de trabajo, el doble de presión, el doble de dolor. «Lo estás haciendo increíble», repetía Nico, con una mano en la mía y la otra acariciándome el pelo. «Increíble. Te quiero mucho. No volveré a hacer esto nunca más, Jade. Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Solo respira». Sofía Lucía Valente nació primero, a las 6:47 a.m., gritando tan fuerte que despertó a toda la sala de maternidad. Elena Rose Valente la siguió 3 minutos después, más tranquila pero no menos decidida. Pusieron a las 2 bebés sobre mi pecho, una a cada lado, y yo miré a estos 2 seres humanos diminutos y perfectos que habíamos creado y no pude dejar de llorar. «Son preciosas», susurró Nico con voz entrecortada. «Tú eres preciosa. Sois todos tan hermosos». Las siguientes horas fueron un caos. Las enfermeras y los médicos revisaban a las bebés, se aseguraban de que todo estuviera bien, intentaban alimentarlas, las medían y les hacían pruebas. Nico nunca se apartó de mi lado, moviéndose entre mí y nuestras hijas con una facilidad adquirida con la práctica. Cuando por fin tuvimos un momento de tranquilidad, solo nosotros 4 en la habitación del hospital, se sentó en el borde de mi cama, sosteniendo a Sofía mientras yo sostenía a Elena. «Lo logramos», dijo en voz baja. «Lo hemos conseguido. 3 hijos. 3 hijos». Estuve de acuerdo. Oficialmente, nos superan en número. Él se rió, con un sonido lleno de asombro y alegría. No lo cambiaría por nada. Mateo conoció a sus hermanas al día siguiente. Gabriela lo llevó al hospital, a pesar de ser fuera del horario de visitas, porque nadie le dice que no a un valente. Se acercó a la cuna con cautela, claramente intimidado por esas diminutas criaturas. «Mateo, te presento a tus hermanas», le dije. «Sofía y Elena». «Son pequeñas», observó. «Tú también fuiste pequeño», le aseguró Nico. «Crecerán. ¿Puedo coger a una?» Lo sentamos con cuidado en la silla, con Nico supervisando de cerca, y colocamos a Sofía en sus brazos. Mateo la miró con tanta concentración que tuve que contener la risa. «Hola, Sofía», dijo con seriedad. «Soy tu hermano mayor. Voy a protegerte». La mano de Nico encontró la mía, apretándola con fuerza, y supe que estaba luchando contra la misma oleada de emociones que yo. Esta era nuestra familia. Desordenada, ruidosa, hermosa y nuestra. Llegar a casa con gemelas supuso un gran cambio. Nico había insistido en contratar a una enfermera nocturna durante el primer mes, a lo que yo me resistí al principio, pero que pronto aprecié cuando las 3 horas de la madrugada significaban que había que alimentar a 2 bebés al mismo tiempo. Pensaba que un recién nacido era difícil, dije una mañana, caminando como un zombi por la cocina en busca de café. Esto es otro nivel. «Vuelve a la cama», dijo Nico, apareciendo con Sofía en un brazo y Elena en el otro. «Yo me encargo de ellas. La enfermera está aquí. Tú necesitas descansar. Yo necesito funcionar. Tú estás funcionando. Eres increíble. Pero también has expulsado a 2 seres humanos de tu cuerpo hace 3 semanas. Descansa». Estaba demasiado cansada para discutir. Volví a la cama y dormí 4 horas seguidas. Cuando me desperté, Nico seguía ocupándose de las 2 bebés mientras Mateo jugaba cerca, ayudando a traer pañales y hablando con sus hermanas. «Eres mágico», le dije. «Estoy aterrorizado», me corrigió, «pero estoy aquí». Lo estamos descubriendo juntos, y poco a poco, de forma caótica y agotadora, lo estábamos descubriendo. Las niñas desarrollaron rápidamente sus propias personalidades. Sofía era la más ruidosa, exigente y valiente. Elena era más tranquila, más observadora, pero no menos decidida. Mateo se tomaba muy en serio su papel de hermano mayor, siempre dispuesto a ayudar, a proteger, a participar. «Mis bebés», seguía diciendo, incluso cuando pasaron de ser recién nacidos a bebés.
Nuestros bebés, le corregía yo. Mis bebés, insistía él, y Nico sonreía mientras yo negaba con la cabeza. En el primer cumpleaños de los gemelos, organizamos una fiesta en nuestro ampliado patio trasero. La construcción por fin había terminado. La tercera planta estaba completa, con 2 habitaciones infantiles y una sala de juegos. El jardín ahora tenía un columpio, un arenero y más juguetes de los que 3 niños podrían necesitar. Como era de esperar, Gabriela se había excedido con la decoración. Antonio había traído regalos con los que se podría haber pagado una carrera universitaria. Mis amigos habían traído suficiente tarta como para alimentar a un ejército. Y yo estaba allí con Nico, viendo a nuestros 3 hijos cubiertos de glaciado y riendo con pura alegría. Y sentí que mi corazón se expandía más allá de lo que creía posible. ¿Feliz?, preguntó Nico, rodeándome la cintura con el brazo. Tan feliz que a veces me da miedo. ¿Por qué? Porque esto lo es todo, y la idea de perderlo. Me detuve, incapaz de terminar la frase. Me giró para que lo mirara, con las manos en mi cara. No lo perderás, no lo perderemos. Te lo prometo, Serena, esto es para siempre. Y al mirarle a los ojos le creí. Esa noche, después de que todos se hubieran ido y los niños finalmente se hubieran dormido, nos dejamos caer en la cama, completamente vestidos. 3 hijos, dijo Nico. 3 hijos, asentí. Estamos locos. Somos felices. Somos ambas cosas. Se giró para mirarme con una expresión suave. Amo nuestra vida, nuestra loca, caótica y hermosa vida. Te amo. Yo también te amo. Busqué su mano y entrelacé nuestros dedos. Gracias por qué. Por aparecer ese primer día en mi tienda y todos los días desde entonces. Por elegir esto. Por elegirnos. La elección más fácil que he tomado nunca. Y me envolvió en sus brazos. Nuestros hijos dormían al final del pasillo. Nuestra casa estaba llena de amor, risas y vida. Sabía que tenía razón. Esto lo era todo y era nuestro. 5 años después del nacimiento de los gemelos, nuestras vidas se habían asentado en un ritmo tan hermoso que a veces tenía que pellizcarme para creer que era real. Mateo tenía ahora 7 años, con sus extremidades larguiruchas y sus preguntas serias. Había heredado la intensidad de su padre y mi tendencia a pensar demasiado, lo que daba lugar a interesantes conversaciones durante la cena. ¿Pero por qué no puedo ir a casa de Giovanni después del colegio?, preguntaba mientras preparaba los almuerzos en la cocina. Todos los demás niños pueden, porque los padres de Giovanni no han sido investigados por seguridad, dijo Nico con calma, sin levantar la vista del informe comercial que estaba revisando en la mesa de la cocina. Eso no es justo. La vida no es justa, pero es segura. ¿Qué es más importante? Le lancé a Nico una mirada que decía, déjame encargarme de esto, y me volví hacia nuestro hijo. ¿Qué te parece esto? Giovanni viene aquí después del colegio. Podéis jugar en el jardín y yo haré esas galletas que tanto os gustan a los dos. Mateo lo pensó, frunciendo su carita en señal de concentración. Con trocitos de chocolate. Con trocitos de chocolate. Vale. Cogió su mochila y se dirigió a la puerta, donde le esperaban sus guardaespaldas para llevarlo al colegio. Manipulado por las galletas, observó Nico una vez que Mateo se hubo marchado. No le he enseñado nada. Le has enseñado mucho, incluyendo cómo negociar, por eso intentó convencerte en primer lugar. Sonrió y dejó a un lado su informe. Tienes razón. Las gemelas eligieron ese momento para irrumpir en la cocina. Sofía iba delante, como siempre, con Elena justo detrás. Papá. Sofía se lanzó hacia Nico, que la cogió con facilidad. ¿Podemos comer tortitas? Hace 20 minutos habéis comido cereales, pero todavía tenemos hambre. Las niñas en edad de crecimiento necesitan alimento, dije, mientras sacaba la mezcla para tortitas. Pero vais a ayudar. Las 2 niñas vitorearon y se subieron a los taburetes de la isla de la cocina, mientras yo supervisaba su entusiasta, pero desordenada preparación de tortitas. Esa era nuestra rutina matutina. Caos, café y el cómodo ritmo de una familia que había aprendido a trabajar en equipo. El teléfono de Nico sonó, con ese tono específico que significaba trabajo.
Lo miró y luego me miró a mí. Tengo que contestar. Ve. Nosotras nos encargamos del desayuno. Besó la cabeza de cada una de las niñas y luego la mía antes de desaparecer en su oficina. ¿Papá está ocupado?, preguntó Nena, con una voz más suave que la de sus gemelas. Está trabajando, cariño, pero volverá pronto. El negocio había crecido a lo largo de los años, expandiéndose a empresas más legítimas y deshaciéndose cuidadosamente de los aspectos más turbios. Nico se había propuesto construir algo de lo que sus hijos pudieran estar orgullosos, algo que no volviera para atormentarlos. Quiero que tengan opciones que yo nunca tuve. Me lo dijo una vez. Quiero que elijan esta vida porque les gusta, no porque estén atrapados en ella. Cuando salió de su oficina, las gemelas estaban cubiertas de harina y la cocina parecía una zona de desastre. Pero había tortitas. ¿Éxito?, le pregunté, entregándole un plato. Siempre. Aceptó un abrazo pegajoso de Sofía y Elena antes de que salieran corriendo a jugar. Ya me he ocupado de Giovanni. Me quedé paralizada en medio de la limpieza. ¿Te has ocupado? No así. Puso los ojos en blanco ante mi expresión. He investigado el negocio de su padre. Dirige una empresa de contabilidad legítima. Sin conexiones, sin problemas. Mateo puede ir allí después de que yo conozca a la familia. Vas a intimidarlos, ¿verdad? Probablemente. Pero la seguridad de nuestro hijo es lo primero. Era este equilibrio el que definía nuestra vida ahora. La cuidadosa navegación entre la normalidad y la realidad de quienes éramos. Lo que significaba el nombre de Nico en esta ciudad. Hablando de eso, dijo Nico, terminando su panqueque, necesito hablar contigo sobre algo. El tono serio me hizo dejar el paño de cocina. Vale, Antonio quiere jubilarse por completo esta vez, mudarse a la villa de Sicilia. Eso es bueno, ¿no? Lleva años hablando de ello. Significa que yo me haré cargo de todo, no solo de las operaciones diarias, sino de toda la organización. Me miró a los ojos. Quería asegurarme de que te parecía bien antes de comprometerme. Pensé en el hombre con el que me había casado, el padre de mis hijos, la persona que había demostrado una y otra vez que podía manejar el poder sin dejarse corromper por él. ¿Te parece bien?, le pregunté. Sí, creo que por fin he descubierto cómo hacer esto, todo esto, sin comprometer lo que realmente importa. Me atrajo hacia él, pero solo si tú estás de acuerdo. Estoy de acuerdo, siempre lo he estado. La transición se produjo en los meses siguientes. Antonio se jubiló oficialmente y se mudó a Sicilia entre fanfarrias y celebraciones. Nico asumió el cargo por completo, trayendo consigo cambios que modernizaron la empresa sin dejar de respetar la tradición. Es bueno en esto, observó Gabriela durante una de nuestras citas semanales para tomar café. En algunos aspectos, mejor que papá, menos anclado en las viejas costumbres. Está intentando construir algo diferente y lo está consiguiendo. Removió su café pensativa. ¿Sabes? Cuando canceló esa boda hace años, la mitad de la familia pensó que había perdido la cabeza. Ahora todos ven que fue la mejor decisión que tomó nunca. Solo la mitad pensó que estaba loco, bromeé. La otra mitad estaba demasiado ocupada preocupándose por la situación de Russo. Ella sonrió. Pero funcionó. Todo salió bien. Así fue. La familia Russo acabó entrando en razón, sobre todo después de que cambiara su liderazgo. La nueva generación quería paz, quería negocios legítimos, quería dejar atrás los viejos rencores. Es como si todo el mundo estuviera madurando, le dije a Nico después de una negociación especialmente exitosa. Todos intentamos dejar a nuestros hijos algo mejor de lo que nosotros tuvimos, respondió. La tienda también prosperaba. Había ampliado a 3 locales, contratando a gerentes en los que confiaba, pero manteniendo el control directo sobre la tienda original. Era mi refugio, mi vía de escape creativa, lo único que era completamente mío. Aunque técnicamente a Nico le gustaba señalar que yo era su mejor cliente porque compraba flores constantemente. Porque mi esposa hace los arreglos florales más bonitos de la ciudad y me gusta presumir de ellos. Él seguía comprando rosas. Cada aniversario se presentaba con la misma petición. Rosas rojas para esta noche. Solo esta noche. Era nuestra tradición,
un recordatorio de dónde habíamos empezado. En nuestro 5º aniversario de boda, me sorprendió con un viaje. Solo nosotros dos, dijo. 4 días en la Toscana. Los niños se quedarán con Gabriela. 4 días sin los niños. Estaba emocionada y nerviosa a la vez. Nunca habíamos estado tanto tiempo lejos de ellos. 4 días para recordar cómo es estar solo nosotros dos. No mamá y papá, solo Serena y Nico. La Toscana era mágica. Colinas onduladas, comida increíble y momentos tranquilos en los que podíamos estar juntos sin que nadie nos pidiera nada. Esto es bonito, le dije una tarde, acurrucada contra él en el balcón de nuestra villa mientras el sol se ponía sobre los viñedos. Deberíamos hacerlo más a menudo. Una tradición anual, como mínimo. Me besó en la cabeza. Amo a nuestros hijos, nuestra vida. Pero también me encanta esto. Solo tú y yo. 5 años casados. Estoy pensativa. 7 desde aquella primera noche en la tienda. La mejor tormenta de mi vida. Ni siquiera fue una tormenta tan fuerte. Para mí sí lo fue. Se suponía que debía estar en el lugar de la boda ultimando los detalles. En cambio, me encontré en una floristería con la mujer más hermosa que había visto nunca. Se movió para poder mirarme. Esa fue la noche en la que todo cambió. Solo que yo aún no lo sabía. ¿Cuándo lo supiste? Cuando entré a recoger el ramo de Isabela y te volví a ver, fue como si todo encajara en su sitio. Como si toda mi vida me hubiera llevado a ese momento. Pensé en aquellas ecografías, en cómo las había roto, pensando que lo había perdido antes de tenerlo realmente. Casi lo pierdo todo, dije en voz baja. No, no te habría dejado. Aunque hubieras huido, aunque hubieras luchado contra mí en cada paso del camino, habría encontrado la manera de volver contigo. Me acarició la cara. Tú, Mateo y los gemelos lo sois todo para mí. Todo lo demás es ruido. Eso es muy romántico para un jefe de la mafia. Antiguo jefe de la mafia, actual empresario legítimo y hombre de familia devoto. Actual empresario legítimo que todavía tiene gente a su cargo. Detalles. Hicimos el amor esa noche con las puertas del balcón abiertas, el aire fresco de la Toscana acariciando nuestra piel, y fue como volver a vivir aquella primera noche, pero mejor, más profundo. Con el peso de los años, el amor y la historia entre nosotros enredados en las sábanas, Nico dijo, «¿Te he dicho últimamente que eres la mejor decisión que he tomado nunca? No desde esta mañana. Estás flojeando. Inaceptable». Se incorporó apoyándose en un codo. «Eres la mejor decisión que he tomado nunca. Casarme contigo, formar una familia contigo, construir esta vida. Tú tampoco estás tan mal». Grandes elogios por parte de mi esposa. Volamos a casa renovados, reconectados, listos para sumergirnos de nuevo en el caos de 3 hijos y 2 carreras y una vida que nunca era aburrida. Los niños nos habían echado mucho de menos. Los 3 se nos echaron encima en cuanto cruzamos la puerta. «No te vuelvas a ir», declaró Sofía. «4 días se me han hecho eternos», añadió Mateo. Elena se abrazó a mí y no me soltó en 20 minutos. «Te dije que estarían bien», dijo Gabriela, pero su sonrisa lo decía todo. «Pero también es cierto que os echaron mucho de menos». Ese verano, Mateo preguntó si podía aprender sobre el negocio familiar. «Tengo 7 años», señaló cuando me mostré reacia. «Debería empezar a entender lo que hace papá». Nico y yo tuvimos una larga conversación al respecto esa noche. «Es demasiado pequeño», insistí. Estaba haciendo preguntas. Podemos responderlas con sinceridad o dejar que imagine cosas peores que la verdad. ¿Y si no pudiera terminar la frase? ¿Y si elige esta vida? ¿Y si lo perdemos por el negocio familiar, como Nico casi se pierde a sí mismo? Entonces lo guiaremos, dijo Nico con delicadeza. Le mostraremos las partes buenas y las partes difíciles. Le dejaremos ver lo que realmente significa. Y luego, cuando sea mayor, le dejaremos elegir. Así que Mateo empezó a pasar los sábados por la mañana en la oficina de Nico. Nada peligroso, nada inapropiado, solo archivar, organizar y aprender cómo funcionaba un negocio legítimo. «Es aburrido», informó después de la primera semana. «La mayoría de los negocios son aburridos», respondió Nico. «Las partes emocionantes son las que la gente recuerda,
pero el 90% es papeleo y reuniones. Eso suena terrible. Puede serlo, pero también es construir algo, crear oportunidades, cuidar de las personas que trabajan para ti. Observé cómo Mateo asimilaba todo esto. Observé cómo empezaba a comprender el peso de la responsabilidad que conllevaba el apellido Valente. Estaba madurando. Todos lo estaban haciendo. Las gemelas empezaron el jardín de infancia ese otoño, las dos en la misma clase, a pesar de mi plan inicial de separarlas. Se necesitan la una a la otra, me había aconsejado el orientador escolar. Separar a las gemelas puede ser traumático. Deja que se queden juntas. Así que Sofía y Elena pasaron por el jardín de infancia como una unidad. Sofía hacía amigos para las dos, mientras Elena observaba en silencio y luego ofrecía comentarios reflexivos más tarde. Son como dos mitades de una misma persona, observó Gabriela. Sofía es el corazón, Elena es la cabeza. Ambas son completamente ellas mismas, las corregí, solo que lo expresan de manera diferente. 8 años después de aquella primera noche, en una tranquila tarde de martes, encontré a Nico en su despacho mirando fijamente algo que había sobre su escritorio. ¿Qué es eso?, le pregunté. Lo levantó. Era la foto de la ecografía de las gemelas, la de nuestra cita de las 6 semanas, cuando descubrimos que eran dos. Estaba pensando en cómo habíamos llegado hasta allí, en todos los pequeños momentos que nos habían llevado a esta vida. Me acerqué por detrás y le rodeé los hombros con los brazos. ¿Te arrepientes de algo? De nada. ¿Y tú? Ni uno solo. Me giró para sentarme en su regazo, con la foto todavía en la mano. Gracias. ¿Por qué? Por darme una oportunidad, por dejarme demostrar lo que valgo, por construir esta vida increíble conmigo. Dejó la foto con cuidado. Por quererme, incluso cuando no te lo puse fácil. Me lo pusiste más fácil de lo que crees. Estuviste ahí todos los días. Estuviste ahí. Eso es todo lo que necesitaba. Nos quedamos allí sentados en un cómodo silencio, con la casa en calma a nuestro alrededor. Mateo haciendo los deberes arriba, los gemelos jugando en sus habitaciones. Nuestra familia, nuestra vida. Deberíamos tener otro, dijo Nico de repente. Me aparté para mirarlo. ¿Estás loco? Tenemos 3 hijos ocupados, exigentes y maravillosos. Lo sé, pero estaba pensando que no. Ahora me reía. No más bebés, 3 es perfecto. Nuestra familia es perfecta tal y como es. Me miró fijamente durante un largo rato y luego sonrió. De acuerdo, 3 hijos, una esposa increíble, una vida maravillosa, caótica y perfecta. Eso también funciona. Más tarde esa noche, después de que los niños se acostaran y nosotros nos preparáramos para dormir, Nico sacó una pequeña caja de su mesita de noche. ¿Qué es esto? Ábrela. Dentro había un colgante, de oro, delicado y embebido en resina. En el centro estaban las piezas originales de la ecografía que había roto hacía casi 9 años, las que él había conservado y me había dado en nuestra boda. Nico, las mandé convertir en un collar para que puedas llevarlo contigo. Carrie, el momento en que todo cambió, el momento en que nos convertimos en una familia. No podía hablar, la emoción me ahogaba la garganta. Sacó el collar de la caja y me lo colocó alrededor del cuello. Perfecto, murmuró. Toqué el colgante sintiendo la historia que representaba. Una noche, una tormenta, una decisión que lo cambió todo. Te quiero, susurré. Yo también te quiero, para siempre. Y allí, de pie en nuestro dormitorio, en la casa que habíamos construido, rodeados de la vida que habíamos creado, supe que lo decía en serio. Esto era para siempre. Esto lo era todo. Esto era nuestro.